sábado, es fin de semana, y hoy entrevisto con mucho gusto a Diego Cortés y a Gaby Larreda. Ella es actriz y Diego es productor. Y bueno, vamos a platicar acerca del Festival de Teatro Amateur en Mónaco. Gracias por estar con nosotros, Diego. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, María. Platícanos, ¿qué es este festival? Este festival lo organiza desde 1957 el Principado de Mónaco. Este año se celebra el festival número 16 y cada 4 años se congregan alrededor de 22 o 23 países seleccionados por el festival y a su vez cada país elige qué obra los va a representar. Uno tiene que aplicar para representar a su país. Claro, ¿con qué obra van a participar en esta ocasión? Porque representan a México. Sí, eso está increíble. Con Nine. Nine Es una... Pues, bueno, no, aquí el que definitivamente tiene que hablar porque es su proyecto, es su sueño. Digo, todas somos parte del sueño de todos, ¿no? Pero sí, el que definitivamente tiene el micrófono es Diego, porque él sabe, él creó este momento para Platícanos todos. entonces, Diego, ¿qué es Nine? Nine es un musical de Broadway, se estrenó en 1982 y está basado en el film de Federico Fellini, 8 y medio. O sea, habla de la crisis de Guido Contini, un director de cine que a sus 40 años tiene una crisis existencial, matrimonial y laboral. Tiene 5 días para escribir un guión y empezar a grabar una película y no ha escrito ni una sola palabra. Ok. ¿Y tú en esta obra participas? ¿Cuál es tu personaje? Ay, mi personaje, tengo varios, porque yo llegué a este llamado, a este grupo de señoras, de amigas del alma, es algo súper hermoso realmente estar aquí. Entonces, bueno, tengo muchos papeles pequeños. También canto, bailo y bueno, mi personaje se llama Renata. Ajá. Eso soy. Y pues ya, eso básicamente. Pero además esta compañía que se creó fue para mamás. Platícanos un poco cómo fue. Hay una escuela de teatro musical que se llama Stage Company. Stage Company creó un grupo que se llama Mom Stage, dedicado especialmente para mamás. No me gusta llamarle que todas son mamás porque tenemos alumnas desde 26 años hasta 70. Ok. Entonces, se creó pensando en todas estas mujeres que se quedaron con la inquietud de subirse a un escenario y pues que ya son mamás, ya son esposas, ya son profesionales, entonces buscar un espacio donde pudieran pues realizar su sueño de hacer una obra de teatro, en este caso un musical. Y en este caso que es Nine, que es una obra que se va a representar a México, a este festival. Exactamente. ¿Cuándo? ¿Cómo es que ganan? Pues nosotros aplicamos el año pasado para el festival en el Centro Mexicano de Teatro, aquí en la Ciudad de México, y entonces primero seleccionan los países. Mónaco selecciona qué países participan, entonces ya que fue seleccionado México, el Centro Mexicano de Teatro nos selecciona a nosotros para ir a representar al festival. El festival se realiza del 21 al 30 de agosto en Mónaco. Nosotros vamos a dar función el 28 y 29 de agosto. Ok, y estas funciones tengo entendido que sirven para algo, tienen un propósito muy especial. Antes de irnos a Mónaco, vamos a dar un par de funciones el 1 de agosto en el Teatro Milán. Y todo lo que se junte de estas funciones es para donarlo a una fundación. La fundación se llama Gonzo Soccer. Gonzo Soccer lo que hace es reúne niñas de bajos recursos, abandonadas, golpeadas, abusadas, y crea una escuela de fútbol con ellas. Okay. Lo que quiere es formar futbolistas profesionales, pero a su vez es una labor humanitaria de sacarlas de todo esto en lo que están metidas. Y no solo es fútbol, les dan pláticas, les dan clases de inglés, les consiguen becas para estudiar y tienen campus alrededor de todo el mundo. Tienen Estados Unidos, en Centroamérica, y van a abrir uno en la Ciudad de México antes de que termine el año. Entonces todo lo que se reúne de esas dos funciones, que son el 1 de agosto, son para llevar a cabo el campus de Gonzo Soccer. Pues ya lo escucharon, no nos podemos perder Nine. Estas funciones van a ser para algo muy especial. Mucha suerte en el festival. Muchas gracias. Que les vaya muy bien Gracias. junto con estos 23 países.